Ingenieras, ingenieros, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro desarrollo Parking Manager, sistema de gestión de espacios de estacionamiento. Continuamos donde lo dejamos. Vamos ahora por el siguiente método, que sería obtener la nómina ¿Qué es lo que necesitamos enviar? A obtener la nómina utilizamos nuestro DAO nom punto get nómina y necesitamos enviarle un objeto de tipo nómina que vamos a construir. También tenemos que encerrarlo en un try catch, porque pues recordemos que nos está enviando nos está tirando una excepción desde la parte más interna. Necesitamos crear nuestro objeto. También debimos haber hecho, valga la redundancia, es convertir ya nuestro objeto nom 1, mandarlo a null para que se libere esos recursos. Igual nom, que es nuestro repositorio, enviarlo a null para que se libere la memoria. Entonces nómina 1 punto set id. ¿Y qué ID vamos a recuperar? Vamos a recuperar por ejemplo el 2. Queremos el 2, se va a enviar a obtener la nómina. Si ocurre una excepción, vamos a escribir la traza, vamos a poner la traza en la consola, vamos a ocupar el mismo JOption pane para que sea más gráfico, y aquí podemos, por ejemplo, en consola, por medio de un system now print, pues escribir todos esos datos, ¿no? Vamos a recuperar, por ejemplo, los ingresos totales. Vamos a recuperar el folio. Como nos está retornando un tipo nómina, aquí podemos crear otro objeto de tipo nómina para recuperar esos datos. Entonces aquí nom get es igual, y aquí con ese objeto que recuperamos el ID. También podemos recuperar los datos de ingresos totales y servicios totales. Listo. Entonces corremos nuestra aplicación, pero antes de ello pues tenemos que invocar este nuevo método desde el objeto creado. Sería get payroll. Guardamos
Ejecutamos nuestra consulta, tenemos la conexión, tenemos ya el folio, los ingresos totales y los servicios totales. Ahora el siguiente método que debemos implementar va a ser el de actualizar nuestra nómina. Vamos a agregar más nóminas. Vamos a hacer unos cambios. Vamos a activar el método New Payroll. Guardamos, ejecutamos. Va a ser primero la inyección de un nuevo registro y la obtención de la nómina en el ID2. Ya se agregó la nómina y aquí tenemos un null pointer exception porque no hicimos un hilo separado. Ejecutamos nuevamente. Debe obtener el payroll y aquí está, efectivamente. Vamos a tener que separarlo en un hilo independiente, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Eso es un poquito diferente de lo que estamos tratando de lograr aquí. Ya tenemos, entonces ahora vamos a actualizar los datos. El método a crear va a ser de tipo público, vacío, actualizar el payroll. Es similar, al igual que en la implementación, a crear uno nuevo. Podemos llevarnos este código de New Payroll, es casi idéntico. Entonces, update payroll. Aquí hay algo que estoy notando. Dentro de el get payroll tenemos que eliminar o mandar a nulo el objeto que obtenemos y el objeto del cual utilizamos para obtener esos datos, es decir, donde seteamos el ID, ¿no? Y este es el objeto que recuperamos. Ambos deben enviarse a null para liberar memoria. Son precauciones a lo mejor pues que nunca están de más, ¿no? Hay que liberar memoria para que nuestro sistema se mantenga sano, se mantenga trabajando con el mejor performance. Aquí en Update the Payroll necesitamos establecer dónde está. Vamos a la implementación de nómina y en la implementación de nómina nos vamos a Update nómina. ¿Cuáles son los parámetros que requerimos? Pues necesitamos actualizar la fecha de inicio, la fecha de fin, los ingresos totales, los servicios totales, los pagos y también el ID. Entonces necesitamos la fecha de inicio. Por ejemplo, si vamos a actualizar la última que creamos, me parece que es la 3. Si es la 3, entonces tenemos la fecha. Utilizamos nuestro método helper, nuestro método de soporte. Aquí vamos a cambiar, por ejemplo, que tenga los mismos valores de uno previo. Actualizamos y aquí también necesitamos el ID. ¿Por qué? Porque es el ID que requiere nuestra consulta. Entonces, por ejemplo, el 3. Y aquí, en lugar de crear nómina, del repositorio va a ser
update nómina, ¿no? Y está recibiendo el objeto que ya construimos en la parte superior. El repositorio y el objeto que creamos pues ya están enviados a nulo, nómina actualizada. Ya tenemos el actualizar. Antes de actualizar, pues invocamos a nuestro método por medio de la instancia que tenemos activa. Y ahora sí, ejecutamos. Levantamos nuestra consola para ver el resultado. Ocurrió un error. Aquí tenemos, dice en your SQL syntax. Tenemos un error en el where. Regresamos a la implementación de DAO. Aquí se nos fue un paréntesis, como lo podemos notar aquí. Este paréntesis no va. Entonces borramos nuestro paréntesis. Volvemos a correr nuestra aplicación. Y se actualizaron ya los registros. Nómina actualizada. Vamos a verificar lo que hemos hecho hasta ahora en nuestra base de datos. Entonces, en la base de datos podemos observar que los ingresos pues, se actualizaron, los servicios también, y los pagos se igualaron al número 2. Se han agregado 3 registros y bueno, ya tenemos 3 de los 4 métodos de CRUD. Nos queda pendiente borrar. Para borrar una nómina, bueno, vamos a quitar aquí un poco de tramoya. Entonces necesitamos crear otro método que va a ser delete payroll y necesitamos invocar por medio de un try catch o dentro de un try catch. Aquí vamos a utilizar nuestra metodología que venimos construyendo. Dentro del try vamos a llamar a nuestro repositorio. Necesitamos enviar una nómina. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos setear el ID, ¿no? El ID, vamos a borrar por ejemplo el registro 3. ¿Qué es lo que necesitamos en la implementación? Vamos a la implementación. Aquí donde tenemos el delete, está recibiendo un objeto de tipo nómina y necesita de ese objeto su ID. Si esto es exitoso, nos lo va a mandar en la consola. Y bueno, también vamos a tanto enviar a null los objetos que acabamos de crear, y aquí nómina borrada. Limpiamos la consola, ejecutamos nuevamente, pero aquí utilizando nuestra instancia pues tenemos el método activo
Ejecutamos y ya fue borrado nuestro registro. La nómina fue borrada. Nos dirigimos a la base de datos remota para verificar el resultado. Teníamos 3 nóminas. Aquí actualizamos y efectivamente ya nada más tenemos 2 nóminas. La última fue borrada. Nos queda un último método, aparte de borrar, pues el listar todas las nóminas que tenemos, ¿no? Entonces creamos un public, también va a ser tipo void, y listar todas las nóminas. Aquí vamos a apoyarnos en lo que hicimos con lo del empleado. Tenemos el recorrido a través de un for each. Aquí nos llevamos este código, es similar porque también este método nos regresaba un listado. Aquí la ventaja pues es que ya lo tenemos escrito. Necesitamos un tipo nómina y necesitamos llamar a nuestro repositorio nom punto list nómina ya tenemos el listado de nómina y esta lista la recorremos a través de este ítem y aquí vamos a agregar por ejemplo lo que teníamos en la parte aquí donde obteníamos una sola, pero también lo podemos hacer con un for, ¿no? Eliminamos esto dentro del for. Aquí nada más es un n y un n. En dado caso de que tengamos una excepción, pues lo escribimos en pantalla y un cuadro de diálogo para que nos muestre esa situación. Guardamos, limpiamos la consola dentro de el método main con la instancia del objeto que tenemos. Entonces es list, me parece, a ver, list payroll y ejecutamos. Ya llamamos a nuestro método. En consola debemos observar que tenemos aquí las nóminas con folio 1, los ingresos de esa nómina, los servicios que se hicieron, folio 2, ingresos totales y servicios que se realizaron. Ya tenemos entonces toda nuestra implementación para nuestro módulo de nóminas. Ahora vamos al siguiente. Por el momento, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por seguir esta pequeña contribución. Hasta pronto.